el embalse de Hidroituango con respecto a la casa de máquinas donde están ubicadas las turbinas hidráulicas Transis. En Hidroituango es aproximadamente 500 metros, un poquitico más de 500 metros. Y el caudal máximo que se puede explotar en Hidroituango, recuerden, sobre el río Cauca, es aproximadamente 500 metros cúbicos por segundo, alrededor de los 505, 510 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Esto se obtiene en los estudios previos a partir de estudios de caudal en las cuencas. ¿Ok? Esto es básicamente el valor medio mínimo, ¿cierto? ¿Cierto? Este es el valor medio mínimo de ese caudal sobre el río Cauca a la altura del municipio de Ituango, en Antioquia. Entonces, si nosotros calculamos la potencia total que eh, se puede generar en esta central de Hidroituango, pues básicamente es el producto de estos cuatro valores. Entonces va a ser igual a la gravedad por la densidad del agua por la altura desde la toma de agua en el embalse hasta la casa de máquinas por el caudal máximo que se puede explotar en esa central. Voy a dividir, esto nos da en vatios, ¿cierto? Como todo, las unidades están en Sistema Internacional de Unidades, pues la potencia también va a estar en Sistema Internacional de Unidades. Voy a dividir esto entre 1000 para trabajarlo en megavatios, no tener un número tan grande, perdón, entre 1.000.000 para trabajar esto en megavatios. Entonces, aquí obtenemos, mire, la potencia máxima que podemos obtener en Hidroituango, teniendo en cuenta que estas son las características ya del sistema construido, es 2.450 megavatios. La potencia nominal de Hidroituango realmente es 2.400 megavatios, ¿ok? Muy cercano a esto que estamos trabajando. El ingeniero hidráulico decidió que para esta casa de máquinas, pues teniendo en cuenta las tecnologías existentes, el tamaño de la caverna que era factible construir, eh, esa potencia la iba a obtener de 8 unidades. Cada unidad está compuesta de una turbina y de un generador sincrónico. Por lo cual, pues vamos a calcular la potencia que puede o que debe generar cada una de estas unidades. Pues es básicamente la división, ¿cierto? La potencia total que se puede generar en la central dividido la cantidad de unidades. Esto nos da 300 megavatios. Y básicamente lo que se hizo en Hidroituango es construir una central con 8 unidades, cada una de 300 megavatios. Eso es lo que se tiene en Hidroituango. En este momento ya hay funcionando 4 de estas 8 unidades. En este momento ya Hidroituango puede generar hasta 1.200 megavatios. El proyecto en este momento está en estudios, es duplicar, ¿cierto? Duplicar esta potencia. La casa de máquinas, la caverna, ya tiene la capacidad de albergar otras 4 unidades de características similares a las 4 que están en este momento construidas. Esas unidades que se tienen en este momento son ABB, son turbinas y generadores ABB. Eh, en este momento pues están en todos los procesos y pues al parecer los chinos están interesados en incursionar en generación en el país, en Colombia, ¿cierto? Entonces es muy posible que pues en la próxima licitación que se haga para la segunda fase de Hidroituango, pues también participen los chinos. Quién sabe si se los ganen o no, pero pues posiblemente van a participar. Es un proyecto atractivo realmente. Ya los problemas fuertes, los riesgos fuertes, que casi todos están más asociados a la construcción hidráulica, lo que es la presa, ya se solventaron, por lo cual la inversión o hacer un proyecto desde el punto de vista eléctrico, cuando hidráulico, pero pues no fuerte, ya es más los ductos de toma de agua, desde el embalse hasta la casa de máquinas, cuando ya la caverna está construida, el dique está construido, pues es mucho más sencillo. Miremos este tipo de unidades, qué características va a tener. Entonces, calculemos el caudal de cada unidad. Entonces, este es el caudal total que se puede sacar de ese embalse
sin hacer que en temporadas largas de sequía el embalse disminuya fuertemente su capacidad, la cantidad, capacidad no, la cantidad de agua almacenada debido a la generación. Entonces vamos a dividir este caudal total entre el número de unidades para saber cuál es el caudal de cada unidad, ¿cierto? Entonces cada turbina hidráulica, ¿qué caudal debe manejar? Pues va a ser igual a este caudal total dividido entre el número de unidades. Y esto nos da 62.5 metros cúbicos por segundo. Entonces, cada unidad de Hidroituango debe tener una turbina cuyo caudal nominal sea de 62.5 metros cúbicos por segundo y el H para todas las 8 unidades es 500 metros. Entonces, mirando esta tabla, ¿cierto? Esta es la tabla de un fabricante, valga la pena la aclaración. Específicamente esto es de ABB. Eh, Diferentes fabricantes, Siemens, General Electric, Westinghouse, los fabricantes chinos, pues van a tener tablas similares, pero pues no necesariamente iguales. Dependen de las características de las turbinas de cada fabricante. Puede que, por ejemplo, Siemens tenga turbinas Pelton que trabajen no desde 50, 60, 70 metros de altura, sino desde 100, y que no trabajen hasta 50 metros cúbicos por segundo, sino solamente hasta 20, ¿sí? Entonces ya, dependiendo de las características tecnológicas de las turbinas de cada fabricante, estas tablas van a variar ligeramente. Entonces, para nuestro caso tenemos un H de 500 metros y un Q de 62.5 metros cúbicos por segundo. Entonces, mirando eso, estamos, ¿cierto? 500 metros el H, la diferencia de altura entre la toma de agua y la casa de máquinas, y un Q de 62.5 metros cúbicos por segundo. Estamos en esta zona, ¿cierto? En este punto, casi en el límite, tanto de las, estamos por encima de las turbinas Pelton. Si ustedes ven turbinas Pelton de este fabricante, solo trabajan hasta 50 metros cúbicos por segundo, de 50 a 62.5 hay una diferencia grande, es decir, las turbinas Pelton no serían una opción, y las turbinas Francis están en el límite, sin embargo sirven. ¿Okay? Entonces, si vemos, pues básicamente lo que hizo el ingeniero hidráulico fue escoger este tipo de turbinas Francis de este fabricante ABB para este proyecto. ¿Ok? ¿Qué pasa si se hubiera subido? Por ejemplo, el caudal hubiera sido 80. No, es que el caudal que me dio con 8 unidades es 80, entonces me da en este punto. Pues básicamente es un proyecto que no se puede hacer con estas turbinas de este fabricante. O se cambia el caudal, aumentando, por ejemplo, el número de turbinas. No, entonces, si con 8 turbinas, si con 8 unidades no podemos trabajar, trabajemos con 10 o con 11 o con 12 para tener menos caudal por turbina y poder estar dentro del polígono que nos acepta el fabricante o busquemos otro fabricante. ¿Okay? En este caso, pues no, claramente está dentro del polígono, cerca al límite, pero dentro del polígono, para esas dos condiciones, H500 y Q 62.5 metros cúbicos por segundo. Entonces, por eso se escogieron turbinas Francis. Como les había comentado, si se hubieran dicho, no, son no 8 unidades, sino 10 unidades o 12 unidades, entonces hubiéramos estado, por ejemplo, por acá. Entonces ahí se hubiera podido trabajar o con turbina Francis o con turbina Pelton. ¿Sí? Para el caso práctico de Ituango, no fue así, ¿cierto? Estamos en este punto, por lo cual la única opción es trabajar con turbinas Francis de 300 megavatios. Si ustedes ven, 200 megavatios es esta línea diagonal, 100 megavatios es esta línea diagonal, entonces por esta línea cruza la turbina de 300 megavatios. ¿Sí? Entonces, para el proyecto de Hidroituango se trabajaron con 8 unidades, turbinas Francis, que manejan potencia nominal de 300 megavatios, 62 metros cúbicos por segundo, 500 metros, ¿sí? Para un total de 2.400 megavatios. Miremos
rápidamente los diferentes tipos de turbina. La más conocida, seguramente, pues nosotros las hemos visto en diferentes ocasiones, posiblemente en vivo e indirecto, como yo les decía, quienes han ido a Mesitas del Colegio, en el Parque Central de Mesitas del Colegio se tiene una turbina Pelton de la central El Paraíso. ¿Cierto? Es básicamente una turbina Pelton que pues, ya en su momento la empresa Energía Bogotá dejó en desuso y pues básicamente como muestra de que Mesitas del Colegio fue la ciudad del centro de Colombia que inició o que fue uno de, no inició, pero sí fue uno de los pioneros, no fue la central de generación o la central de generación sobre el río Bogotá, no fueron las primeras aquí en el centro, pero sí fueron de las primeras y fueron, y todavía son muy importantes para la generación en el centro colombiano. Entonces, como muestra de eso, pues la empresa de Energía Bogotá donó esa turbina y hizo como una especie de monumento donde se instaló una de esas turbinas en la plazoleta de Mesitas del Colegio. Creo que ahorita se llama, ya no es Mesitas del Colegio, sino el colegio como tal, el municipio del colegio. Es una turbina de más o menos 1 metro de altura, 40 centímetros de ancho, y esa es una turbina de 30 megavatios. Acá vemos una foto, así los que no conozcan esa plaza central, pues de pronto lo ven por fotos. Esta es la plazoleta central, sí, todavía creo que, bueno, no estoy seguro si se llama Mesitas del colegio, solo el colegio, aquí se ve Mesitas. Y mira, esa es la turbina. Esto tiene más o menos de altura por ahí 1,10 m. Esa es la turbina Pelton. Esta es una turbina de las que estaba instalada en la central del Paraíso. Esto queda en el municipio del colegio, más o menos a unos 15, 20 minutos del casco urbano de esta plaza central del municipio del colegio. ¿Sí? Estas turbinas Pelton se alimentan por unos inyectores. Estos inyectores deben ser, pues se requiere que sea más de uno, ¿sí? Pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Básicamente, a mayor tamaño de la turbina, mayor potencia de la turbina, mayor cantidad de inyectores. Hay diferentes tipos de inyectores. Los más conocidos son estos, que son los inyectores de aguja. Si ustedes ven, aquí en la punta del inyector se ve un cono metálico, esa es la válvula del inyector. Aquí ese cono se ve completamente afuera, por lo cual la válvula está cerrada. A medida que este cono ingresa, mirando este inyector, va hacia este lado, o sea, este cono empieza a desaparecer, empieza a salir agua por esta zona, por la tobera. A esto se le denomina la tobera del inyector. Entonces empieza a salir agua por la tobera. Lógicamente todos los inyectores ingresan o salen al mismo tiempo, de tal manera que el caudal por cada uno de los inyectores sea igual. ¿Cierto? Entonces, si en cierto momento a esta turbina le está llegando un caudal de 10 metros cúbicos por segundo, quiere decir que por cada uno de estos cuatro inyectores se están inyectando 2,5 metros cúbicos por segundo. De tal manera que pues esta turbina no se ve afectada por fuerzas radiales, solamente por fuerzas tangenciales. Si hay fuerzas radiales, pues los rodamientos de esa turbina van a sufrir, aparte de eso la turbina va a vibrar y todo eso implica pues pérdidas de potencia, baja de eficiencia y daños acelerados en la turbina. Entonces, a medida que este inyector ingresa, aumenta el caudal que sale de la tobera hacia la turbina y esta turbina gira. En este caso, pues gira en sentido horario. Algo importante de estas turbinas Pelton es que
aunque la forma de cuchara no es una cuchara convencional como con las que nosotros utilizamos para tomar sopa. Si fuera así, el agua pegaría en la base de la cuchara y pues básicamente gran parte de la energía del agua inyectada por este inyector a la turbina se pierde por el golpe del agua en la cuchara. Entonces perdemos energía, perdemos potencia y aparte de eso, el desgaste, ¿cierto? El agua aquí puede estar saliendo a 100, 120, 130 kilómetros por hora en turbinas de alta velocidad, ¿cierto? Cuando están acopladas a generadores de números grandes de polos, 4, 6, 8 polos. Eh, Se desgastaría por el golpe fuerte del agua sobre la base de la cuchara, rápidamente se desgastaría esa turbina, lo cual pues es indeseable, ¿cierto? Entonces es indeseable tanto perder energía por el golpe como el daño acelerado de esa turbina por el mismo golpe. Entonces, ¿qué se evita con la forma que vamos a ver ahorita de estas cucharas? El golpe, ¿cierto? No es una cuchara convencional, por lo cual se debe evitar ese golpe. Miremos aquí en las fotos la forma de esas cucharas. Miremoslo acá. No se aquí se alcanza a ver. Mire, si ustedes ven, esta cuchara está dividida en dos. Miren acá. El agua pega contra esta división. Voy a hacer el dibujo. Permítanme. Abro. Bueno, Buena pregunta. sí, señor, ¿Estas cuénteme. turbinas pueden sufrir desgaste? Es decir, ¿se deben cambiar por después de cierto tiempo? Sí, señor. Estas turbinas se les hace mantenimiento cada ciertas horas de uso, pues depende mucho del fabricante, depende mucho de los materiales. Digamos, una turbina de las que no son las última generación, no conozco los datos, pero por ejemplo estas que están en La Huaca o Paraíso, básicamente soportan unas 20.000, 25.000 horas de uso antes de cada mantenimiento. Típicamente el mantenimiento que es mantenimiento a los rodamientos. A la turbina como tal fácilmente pueden ser 50, 60, 70.000 horas, ¿cierto? Lo que son las palas. Entonces sí se pasan por equipos donde se en los autos, no recuerdo cómo es que se llama el nombre técnico, cuando se hace un arreglo del cigüeñal, ¿cierto? Sí, entonces un proceso similar para quitar las imperfecciones de las cucharas, ¿ok? Pues básicamente en equipos de fresado. Y ya después de 15, 20 años, las turbinas son desechadas, ¿sí? 15, 20 años de uso continuo, valga la pena la aclaración, como lo que pasa pues, con los sistemas hidráulicos en Colombia. Vale, profe. Esto permítame. Voy a hacer este dibujo a mano, no me va a quedar muy bien, pero la idea es entenderlo un poquito. Entonces, si nosotros hacemos un corte de esa cuchara, cortamos esta cuchara por el medio y vemos el corte de frente. Este es el caracol. Ahí alcanzan a ver de la forma de la cuchara. Aquí tenemos 6 inyectores sobre ese caracol. Aquí lo que faltan son los inyectores finales, ¿cierto? Está el caracol. Aquí sobre cada una de estas salidas se instala un inyector, ¿cierto? Ahí se vería la tobera y el inyector. Aquí se alcanza a ver un poquitico mejor la forma de las cucharas, ¿cierto? No es una cuchara tradicional como las que utilizamos para tomar sopa, sino mire que vienen divididas en dos. Entonces la cuchara, al hacerle el corte, tiene esta forma.
el agua sale del inyector y pega en esta zona, ¿cierto? Entonces, esa agua puede tener el diámetro del chorro de agua, pues también depende de la potencia de la turbina, pero puede ser del orden de los 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros de diámetro. La idea es que la mitad del chorro, si esta cuchara fuera como las que nosotros utilizamos para tomar sopa, sin esta forma, pues este chorro de agua pegaría en la base de la cuchara y pues gran parte de esa potencia se perdería por el golpe, ¿cierto? Se transformaría esa energía en calor, en sonido, en vibración, perdiendo pues una parte importante de la energía. Eso es altamente indeseable. Entonces la idea es eliminar ese golpe. Entonces la mitad del chorro de agua coge por este lado. Este ángulo que vemos acá está cerca a los 360 grados. Realmente, normalmente el ángulo se mide es con respecto a esta vertical. Este ángulo está cerca a los 3, 4, 5 grados. ¿Sí? Es un ángulo bien pequeñito. Entonces el agua coge por este lado de la cuchara en este sentido, lentamente, sin chocar, va circulando a medida que va dejando la energía cinética, va transfiriendo la energía cinética desde el agua hacia la cuchara y se va deslizando hasta llegar acá. Cuando llega acá, realmente la energía que trae esta mitad del chorro de agua es muy pequeñita. La otra mitad del chorro de agua viene por esta parte de la cuchara y hace este mismo recorrido. Cuando llega acá, la energía que trae esta parte de la cuchara es muy pequeñita y pues básicamente cae por gravedad. ¿Sí? Pues esa es la idea de esa forma de esas cucharas. Ir recibiendo lentamente la energía que viene del agua, ¿cierto? Y transfiriéndola a la cuchara y convirtiendo esta energía cinética lineal en energía cinética rotativa en la turbina Pelton. Ahí lo vemos. Ahí vemos el porqué de esa forma de esas turbinas. Esta es una turbina Kaplan. Y se alcanza a ver un poquitico mejor. Pues ese es el porqué de esa forma de esas cucharas. No son realmente cucharas de tomar sopa tradicionales, sino pues modificadas, como ustedes la ven ahí. Son turbinas que manejan bajo caudal. De las tres turbinas típicas, Pelton, Francis y Kaplan son las que menor caudal manejan, son las que mayor altura manejan. O sea, son capaces de convertir una energía cinética alta en una energía cinética rotatoria alta. ¿Sí? Pero pues trabajan con bajo caudal, alta altura, gran altura. El siguiente tipo de, bueno, la mayor parte de los proyectos hidroeléctricos en el país utilizan este tipo de turbinas. Sí, fueron las más utilizadas en el siglo pasado. Desde mediados de siglo, 1950, hasta finales de siglo, todos los proyectos como los del río Bogotá, Guavio, Chivor, San Carlos utilizaron este tipo de proyectos porque pues, básicamente eran las turbinas que más estaban desarrolladas durante ese periodo. ¿Okay? Entonces, la mayor parte de los proyectos hidroeléctricos del país del siglo pasado, ¿cierto? Desde 1950 hasta los 2000, trabajan con este tipo de turbinas. Ya a partir de los 2000, pues trabajando caudales grandes, alturas pues no tan pequeñas, se empezó a cambiar la turbina predilecta de estas Pelton a las Kaplan, perdón, a las Francis, como la que en este momento se está trabajando, por ejemplo, en el Quimbo y en Hidroituango. ¿Cierto? Hidrosogamoso también es un ejemplo de utilización de turbinas Francis. Entonces, realmente, en esa época, cerca de los 2000, pues básicamente el avance de la tecnología hizo que se cambiara esa predilección de utilización de turbinas Pelton por turbinas Francis.
Las turbinas Francis, bueno, continuemos acá. Entonces, el caracol es este sistema que lleva el agua desde el ducto de alimentación de la turbina. Hay un solo ducto por turbina y para poder llegar a tener 3, 4, 5, 6 inyectores, pues se utiliza este caracol. Esa es la forma clara, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ven el tamaño del caracol versus el tamaño de la turbina. Eh, Esta es una turbina de más o menos unos 2,5 metros de diámetro, ¿cierto? Pensando en que este es un señor del orden de unos 70, unos 80, unos 90. Entonces aquí estaríamos hablando de una turbina de unos 2,5 metros a 3 metros de diámetro. Estaríamos hablando más o menos de una turbina del orden de los 100 megavatios. Ahí ¿Cierto? el generador estaría como subterráneo, ¿no? Embebido. Típicamente estos equipos trabajan con eje vertical, los equipos que ya tienen potencias del orden de varias decenas de megavatios, 50, 60, 70, 80 megavatios, o los que ya tienen centenas de megavatios, trabajan con eje vertical. O sea, esta es la forma en la cual se instalaría esta turbina y este caracol. El eje es vertical y típicamente el generador está aquí arriba. Entonces, en la parte inferior estaría la turbina hidráulica, ya sea Pelton o Francis, y en la parte superior, en un segundo o tercer piso, estaría el generador sincrónico. Aquí llega el agua, se inyecta verticalmente y cuando llega a estos puntos, ya cuando el agua va a salir, cae por gravedad y aquí tenemos debajo de la turbina los ductos de recepción. Esos ductos de recepción llevan el agua que sale de la turbina al río por gravedad. ¿Cierto? Entonces, por aquí llega el agua que llega del embalse de Hidroituango, se inyecta por cada uno de estos inyectores a la turbina. Bueno, en Hidroituango no es turbina Pelton, sino turbina Francis. La turbina gira, ya sea por acción o por reacción. Estas son turbinas de acción, perdón, de reacción, las turbinas Pelton. El agua cae. Aquí se tiene el ducto de recepción, el 100% del agua que llega por este ducto, 60 metros cúbicos por segundo, por ejemplo, para tener la potencia máxima, los 300 megavatios de la turbina de Hidroituango. Entonces, esos 60 metros cúbicos por segundo salen por el tubo de recepción y 2, 3 kilómetros después, ese tubo lleva el agua al río Cauca. ¿Sí? Entonces, eje vertical, conexión directa entre turbina y generador sincrónico. Aquí vemos pues una imagen en 3D de ese sistema, ¿cierto? Aquí tenemos 4 inyectores. El tubo de alimentación, la válvula principal. Esta válvula está en capacidad de cortar rápidamente el 100% del caudal, lo cual no está en capacidad de hacer estos inyectores tipo aguja, ¿cierto? Estos inyectores tipo aguja, los que están aquí en la punta de cada una de las salidas de este caracol, ¿cierto? Donde está la tobera y el inyector tipo aguja, son capaces de variar lentamente y de forma muy precisa el caudal que llega a la turbina, pero no son capaces de abrir o cerrar rápidamente. Si por una emergencia, por ejemplo, no, se empezó a sentir vibración en la turbina y toca parar esa turbina, dejar de inyectar agua rápidamente, pararla rápidamente es prácticamente imposible. Esta turbina, pues a no ser que tenga un sistema de frenado con electroimanes, algunas turbinas, algunos grupos, unidades lo tienen, si no, esta turbina puede parar en 3 horas. O sea, después de que le deja de llegar agua, se demora 3 horas en parar por la inercia que tiene esta turbina y las bajas pérdidas por fricción. Entonces, para parar rápidamente el caudal de agua se utiliza la válvula principal. Entonces, esta válvula se puede parar en cuestión de segundos. Ese caudal de pasar de 60 metros cúbicos por segundo a 0 metros cúbicos por segundo en segundos. ¿Ok? Lógicamente, toda la tubería debe estar diseñada para resistir lo que se denomina el golpe de ariete. El golpe de ariete es esa fuerza que deben soportar las tuberías que tienden a hacer explotar la tubería cuando se hace un cierre intempestivo. Normalmente, pues ese cierre intempestivo no se da. Esto se cierra lentamente con los inyectores de aguja y después de que los inyectores de aguja se cerraron completamente, se cierra la válvula principal, haciendo que pues, ese transitorio sea muy lento. Es como descargar un condensador lentamente para no tener corrientes grandes. Pero si hay una emergencia, toca cerrar esta válvula rápidamente y eso genera un pico de corriente, un pico de presión dentro de la tubería. A eso se le denomina el golpe de ariete y las tuberías, los ingenieros hidráulicos diseñan esas tuberías para que soporten ese golpe de ariete. Aquí se tiene un modelo
Esto es un software de elementos finitos, parece ANSYS, donde se modela pues, el comportamiento de la turbina, ¿cierto? Este sería el tubo principal, el caracol, los inyectores tipo aguja, que son estos azules, y tenemos una turbina con 6 inyectores. Normalmente se deben tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 inyectores. Lo importante es que estén homogéneamente distribuidos y lo importante es que no sea uno, ¿cierto? Si se tiene un solo inyector, pues lógicamente esa turbina va a vibrar. Va a haber un par sobre esa turbina que va a hacer que la turbina vibre. Ya cuando la turbina está dentro de la carcasa, pues se ve así, ¿cierto? Y aquí encima sale el eje de la turbina que se acopla con el eje del generador. Eso es acople directo, generador sincrónico. La velocidad de esta turbina depende, pues, en términos principales de la cantidad de polos del generador, ¿cierto? Ustedes ya lo vieron en generación, perdón, en máquinas eléctricas. En Colombia, la frecuencia a la cual debe entregar la señal de tensión y corriente generada del generador debe ser 60 Hz, ¿cierto? 60 Hz por regulación, más o menos 0.2 Hz. Esa es la frecuencia nominal en Colombia, ¿cierto? Entonces, si la frecuencia está por encima de 60.2 Hz, entramos en estado de emergencia. Si la frecuencia está por debajo de 59.8 Hz, entramos en estado de emergencia. Entonces, el sistema empieza a actuar de manera automática, ya sea desconectando generación para bajar frecuencia o desconectando carga para subir frecuencia, para que esa frecuencia vuelva a estabilizarse. ¿Sí? Si no se estabiliza la frecuencia, llegamos a un apagón. El parámetro más crítico a controlar en un sistema. N, que es la velocidad sincrónica de un generador, la velocidad a la cual debe girar un generador para poder generar su señal de tensión y corriente de esta frecuencia, en revoluciones por minuto, trabajémosla, se puede calcular o básicamente depende de la frecuencia y el número de polos del generador, ¿cierto? 120 por F, me faltó el igual, 120 por F dividido P. Es aquí sea P, o sea, llamémoslo polos, para no confundirlo con potencia, que también lo estamos utilizando acá. Entonces, si por ejemplo, si fuera un generador de 2 polos, recuerden que esta ecuación es válida cuando P es el número de polos, no el número de pares de polos, ¿cierto? Entonces, en ese caso sería 60. Si ustedes trabajaron con el libro de Gurú, pues seguimos trabajando esta nomenclatura. Gurú trabaja P como número de polos. Hay otros libros, como el COSOP, que trabaja P como número de pares de polos. Entonces, sí podría ser un par de polos, 2 pares de polos, 3 pares de polos. Cuando hablamos de polos, pues debe ser un número par. 2 polos, 4 polos, 6 polos. Entonces, una máquina de 2 polos gira 3600 revoluciones por minuto. Una máquina de 30 polos gira 240 revoluciones por minuto. Las máquinas hidráulicas, a medida que manejan mayor cantidad de polos, deben girar a menor velocidad. ¿Por qué? Pues básicamente porque son máquinas más grandes, cuando hablamos de grandes, de mayor diámetro, ¿cierto? Y de mayor peso. Si nosotros trabajamos con, por ejemplo, una turbina de estilo Wavio, 120 megavatios, es una turbina que puede estar pesando solo lo que es el rotor de la turbina, ¿cierto? No la carcasa ni los inyectores, solo esta parte, el rotor de la turbina, puede estar pesando unas 10 toneladas, 12 toneladas y puede tener un diámetro fácilmente de unos 3 metros y medio, 4 metros. ¿Cierto? Es muy similar a la que vimos en la diapositiva anterior. Acá, esta, ¿cierto? Entonces, coloque un diámetro más o menos de 3,5 a 4 metros y un peso del orden de unas 10 a 12 toneladas. Si esto gira 3600 revoluciones por minuto, estas cucharas
tienden a romper la soldadura. Estas cucharas se unen al centro del rotor de esta turbina a través de soldadura. Entonces, cada una de estas cucharas puede estar pesando, coloquémosle 500, 600 kilogramos. Entonces, imagínense una cuchara de 600 kilogramos sujeta a un rotor que tiene un radio de 2 metros. Entonces, ¿cuál es la fuerza? Ustedes ya saben calcular fuerza en estos sistemas físicos, ¿cierto? Entonces, la fuerza centrífuga, que depende de la velocidad de rotación y de la masa de ese elemento que está conectado al extremo de ese sistema giratorio, pues es muy fuerte, tanto que puede llegar a romper la soldadura con la cual se une la cuchara al resto de la turbina. Entonces, para evitar esa fractura, ese esfuerzo fuerte sobre los cordones de soldadura, pues básicamente lo que se hace es disminuir la velocidad. Disminuir el tamaño es imposible, ¿cierto? Es imposible. Entonces lo que sí se puede hacer es disminuir la velocidad. Al disminuir la velocidad, pues se disminuyen esas fuerzas. Aparte de eso, se disminuyen las pérdidas por fricción. Recuerden que las pérdidas por fricción son linealmente proporcionales a la velocidad. Si yo puedo disminuir la velocidad 10 veces, de 3.600 a 360 revoluciones por minuto, pasando de 2 a 20 polos, disminuir las pérdidas por fricción 10 veces. Eso es una ganancia impresionante. Entonces, por diferentes motivos, reducción de pérdidas, reducción de esfuerzos mecánicos en estos elementos de gran diámetro y gran peso, pues básicamente lo que se hace es que estas turbinas de gran potencia no giren rápido. Por ejemplo, las turbinas de Guayo son de 54 polos, ¿sí? Es decir, la velocidad nominal de esas turbinas es de 133 revoluciones por minuto. Yo me imagino que las de Guayo deben ser de más cantidad de polos, porque es una turbina mucho más pesada, mucho más potencia. No sé, voy a colocar el número 40 polos. Perdón, 40 polos no, 80 polos, 40 pares de polos. Entonces son turbinas que fácilmente pueden estar generando 90 revoluciones por minuto. A diferencia de las máquinas de nuestro laboratorio, que como son pequeñitas, ¿cierto? El rotor de una máquina sincrónica de esas, de un motor DC, de una máquina de inducción pesa, colóquele 10 kilos, ¿cierto? Yo creo que menos, 8 kilos. Entonces, no hay ningún problema que giren a 3.600 revoluciones por minuto, ¿cierto? Un rotor de 8 kilos completo. Y aparte de eso es un rotor que no tiene más de 20 centímetros de diámetro, pues realmente los esfuerzos mecánicos no son muy altos. Aquí pues estamos hablando de toneladas y de metros de diámetro. Entonces, realmente se requiere de una gran cantidad de polos. Estas son máquinas sincrónicas. De rotor, de polos salientes. Como lo vimos el semestre pasado, creo que muchos de ustedes vieron máquinas conmigo el semestre pasado. Las máquinas que requieren gran cantidad de polos, y gran cantidad es 8 hacia arriba, tienen que ser de polos salientes. Entonces, máquina sincrónica de rotor de polos salientes, no hay otra alternativa. A diferencia de las máquinas sincrónicas que se utilizan en centrales termoeléctricas, las que van adosadas, unidas a los generadores de vapor, perdón, a las turbinas de vapor o a las turbinas de gas. Esas son máquinas sincrónicas de rotor de polos lisos o rotor cilíndrico, porque son máquinas que giran a 3.600 o 1.800 o 1.200 revoluciones por segundo. Típicamente, pues esas son máquinas que trabajan con 2, 4 o 6 polos. ¿Por qué? Porque la turbina de vapor o la turbina de gas tiene que girar a esa velocidad para poder trabajar bien. Es un proceso diferente. Lo ideal era que trabajaran a menor velocidad, pero no existen turbinas de vapor, no existen turbinas de gas que puedan trabajar a baja velocidad, básicamente por el proceso en el cual se transfiere la energía de presión hacia la turbina, ¿cierto? Como es un proceso en el cual ese vapor avanza a una velocidad grande, cercana a la velocidad del sonido, pues básicamente hace que esa transferencia de presión hace que la turbina gira a velocidades muy grandes, 3.600, 1.800, 1.200 RPM. De ahí para abajo no es posible en este momento. Seguramente con el mejoramiento tecnológico, nuevas tendencias en construcción de turbinas de gas o turbinas de vapor, se va a ir disminuyendo lentamente esa velocidad, pero por el momento ese es nuestro límite, 1.200 RPM para turbinas
de vapor. Entonces, teniendo en cuenta eso, para ese tipo de centrales de generación térmicas, lo mejor es trabajar con máquinas sincrónicas de rotor cilíndrico, rotor de polos lisos. En centrales hidroeléctricas, polos salientes, ya que es conveniente trabajar con gran cantidad de polos para tener velocidades pequeñas, como esta que estamos viendo acá. No sé a qué velocidad trabaja Hidroituango, pero yo me imagino que está cercano a esto. 60, 70, 80 polos por ahí deben estar el número de polos de los generadores sincrónicos de Hidroituango. Como les decía, Guavio sí sé. Para Guavio son 54 polos. Es decir, las turbinas y los generadores de Guavio giran a 133 RPM. Hidroituango supongo que es un poquitico mayor, 60, 70, 80 polos, por ahí deben estar. Sí, máximo 120 y pues es posible que lleguen a las 90 RPM. ¿Ok? Hidroituango. Pues, turbinas Pelton, eje vertical. ¿Ok? Para las turbinas Francis, yo les decía, es la turbina que viene en una motobomba. Si ustedes han tenido la oportunidad de destapar una motobomba, las motobombas tienen turbinas Francis, casi todas. Vamos primero a la turbina Francis. Pues este es la turbina Francis completa. Aquí vemos la carcasa de la turbina. Internamente está esta parte interna. Veámosla en fotos. Profe, es que creo que no se está viendo, o no, en la presentación no has cambiado nada. En este momento estoy presentando una página en Edge. ¿Sí la están viendo? Sí, señor, sí se está Sí, viendo. señor. Ok, perfecto. Entonces, esta es la turbina Francis, ¿cierto? Ahí ustedes la ven con todo y carcasa. El agua, a diferencia de una motobomba, esta turbina funciona o como turbina o como motobomba, ¿cierto? Este elemento puede servir como turbina o como motobomba. En una motobomba, ¿por dónde entra el agua? Entra por el centro. Por aquí, por este ducto central, aquí va el ducto adosado, aquí a estos tornillos, entra el agua. Esta turbina la hago girar con el motor, típicamente un motor de inducción, y básicamente el agua que llega aquí al centro gana energía cinética, ¿cierto? Al entrar en contacto con estas palas de la turbina, bueno, en este caso no sería turbina, sino motobomba, de la bomba Francis, gana energía, por lo cual el agua, en este caso, esta turbina, aquí como se ve, gira en sentido antihorario, ¿cierto? En este sentido. Básicamente lo vemos por esto. El agua va a salir por acá si la trabajamos como bomba, como bomba. Entonces, la energía cinética de esta bomba se le transfiere al agua y el agua, debido a esa ganancia de energía, va aumentando su posición desde el centro hacia la parte externa de la bomba y finalmente sale con mayor velocidad por esta zona. En una turbina, pues básicamente la transferencia de energía es al contrario. El agua llega con energía cinética por este ducto, entonces por aquí va entrando el agua, por aquí va entrando por todas estas cavidades ahí entrada de agua hacia la turbina. La turbina en este caso va a girar en sentido horario. Tengan en cuenta que aquí también tenemos eje vertical. Esto que vemos acá es la salida del agua y va hacia abajo al ducto de recepción, al igual que acá. Esta sería la parte inferior de la turbina y iría hacia abajo al ducto de recepción. Entonces el agua va entrando, esa agua que tiene una energía cinética grande, le va cediendo la energía cinética. Esta es una turbina de acción, a diferencia de la turbina Pelton, que es de reacción. El agua que viene con gran cantidad de energía cinética le va cediendo esa energía cinética a la turbina se mueve, cuando el agua pierde casi el 100% de su energía cinética, sale por este ducto y cae por gravedad al ducto de recepción, y de ahí pues con energía por gravedad llega nuevamente al afluente de recepción. ¿Sí? Venga, a ver si podemos ver alguna de esas turbinas, solamente el rotor, no completica, sino solamente el rotor.
Aquí se ve una imagen, este es el despiece, este es el rotor, lo que ven en naranja es el rotor de la turbina y pues este es el caracol. El agua entra por este ducto, va llegando acá, a través de toda esta zona va entrando al rotor de la turbina y finalmente el agua sale por esta zona. Si esto trabaja como turbina, debe instalarse de forma vertical, eje vertical. Si trabaja como motobomba, pues ahí sí puede ser eje vertical o horizontal. ¿Cierto? Ahí sí como más se acomode al sitio y pues también dependiendo de las características del motor. Recuerden que los motores que están diseñados para trabajar con eje horizontal se deben instalar con eje horizontal y los motores que están diseñados para trabajar con eje vertical se deben instalar con eje vertical. Eso no es compatible. Si yo cojo un motor que está diseñado para trabajar con eje horizontal, B de Bogotá, ¿cierto? Esa es la designación para ese código de montaje, el índice de montaje, y lo instalo con eje vertical, voy a dañar aceleradamente los rodamientos. Al contrario, igual, si cojo un motor que está diseñado para trabajar con eje vertical, B de vertical, V de vaca, y lo instalo con eje horizontal, igual voy a dañar aceleradamente los rodamientos. ¿Sí? Hay motores que están diseñados para trabajar con eje vertical, con eje horizontal o inclusive inclinados. Son más costosos, pero pues si yo necesito un motor con esa opción, pues lo mejor es comprarlo. Si no, no, yo sé que el motor va a trabajar con eje horizontal, como todos los máquinas del laboratorio. ¿Cierto? En nuestro laboratorio de máquinas, todos los equipos trabajan con eje horizontal. Entonces, ¿para qué voy a gastar plata en elementos mecánicos para poder en cierto momento trabajar con esa máquina en eje vertical? Si eso nunca se va a dar, eso es gastar plata cuando no se necesita hacer ese gasto. Pero ojo, uno de los elementos que ustedes deben tener en cuenta cuando seleccionan cualquier tipo de máquina, motor de inducción, motor sincrónico, motor DC generador, es no solo los elementos eléctricos, sino los elementos mecánicos. El índice de protección, el índice de montaje, etcétera, etcétera. También eso lo vimos en el curso de máquinas. Acá, aquí se ve, mire, esta es la turbina, el rotor, aquí se los están viendo los rotores de la turbina Pelton, turbina Francis y turbina Kaplan. La turbina Kaplan, como yo les dije, esto es igual al mecanismo de propulsión de un barco. Es exactamente igual, sino que pues, funciona al revés. En un barco yo hago que no es esta turbina, está el rotor de este motor gire con un motor diésel, ¿cierto? En los submarinos esto gira con un motor, o en los portaaviones gira con un motor nuclear. Y en una central hidroeléctrica hago que circule agua a cierta velocidad a través de esta turbina, ahí sí tiene el nombre de turbina, y esto gira. También por reacción, esta también es de reacción, 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 acción. ¿Sí? Aquí también vemos el esquema. Este es el rotor de la turbina o de la bomba Francis, y este es el estator o el caracol, ¿no? De la turbina o bomba Francis. Nuevamente, este elemento puede trabajar o como turbina o como bomba. En este caso particular, como se ve acá, está trabajando como turbina. Esta es la entrada del agua, o sea, el agua entra por acá y miren por dónde sale el agua. Sale por acá, por gravedad, hacia abajo. Cuando esta máquina se instala como turbina, esta zona, esta parte que es la salida del agua, debe ir hacia abajo. ¿Sí? Si esto yo lo instalo como está ahí, eje horizontal, pues lógicamente el agua se acumula acá y vamos a tener un problema con el choque del agua que entra con alta energía cinética y el agua que cae por gravedad, ¿cierto? Desde el rotor hacia esta zona que tiene baja energía cinética. Entonces ahí vamos a tener el choque de agua rápida y agua lenta y eso nos hace perder energía. Entonces para evitar ese choque indeseable, pérdida de energía, pues básicamente se instala esa turbina Francis con eje vertical, con esta salida de agua apuntando hacia abajo. Y aquí tenemos el ducto de recepción o el ducto de salida. Ahí lo vemos. Estas turbinas Francis se utilizan en sistemas con caudal medio
y altura media. Turbinas Pelton, caudal bajo y altura grande. Turbinas Kaplan, caudal grande y altura pequeña. ¿Cierto? Comparada entre las tres, ¿cierto? Uno dice, no, uy, profe, pero 50 metros no es pequeño. Sí, yo sé que no, pero si comparamos 50 con 2000, sí es pequeño, ¿cierto? Entonces, pequeño comparado con las Pelton, medio comparado con Pelton y Francis, ¿cierto? Al comparar esas tres, alto, mediano y baja altura, bajo caudal, caudal medio y caudal alto, al hacer la comparación entre estos tres tipos de turbinas. Y finalmente, pues la turbina Kaplan. Yo les dije, parecido al rotor de un barco, ¿cierto? Es igual al rotor de un barco. Algo importante de estas turbinas es que se puede graduar la velocidad no solo con el caudal, sino también con el ángulo de ataque de estas palas. Si ustedes ven estas palas, giran sobre este eje. Entonces, la velocidad de rotación de esta turbina Kaplan no solo se puede ajustar con el caudal del agua que pasa a través de ellas, sino con el ángulo de ataque de estas palas. El agua pasa a través de estas turbinas. Estas turbinas se pueden instalar de forma, o sea, con eje horizontal como se ve acá o con eje vertical, cualquiera de las dos. Aquí si no hay ese requerimiento de eje vertical como lo hay en las turbinas Francis. Aquí sí puede ser horizontal o vertical. De manera similar a lo que pasa con las turbinas Pelton. Las turbinas Pelton de gran tamaño, preferiblemente para hacer que los rodamientos tengan un menor deterioro, se instalan con eje vertical. Sin embargo, se pueden instalar con eje horizontal. Las turbinas Francis se tienen que instalar con eje vertical para garantizar que el agua sale por donde debe salir por gravedad. Entonces, estas son las turbinas Kaplan. ¿Sí? Se utilizan en unidades de baja altura, menos de 50, 30, 20 metros de altura y caudales altos, son las que mayor caudal manejan. Pueden llegar a manejar miles de metros cúbicos por segundo, una turbina de gran caudal y de gran potencia de estas, ¿cierto? Como lo vemos acá. Podemos llegar a trabajar con turbinas Kaplan de miles de metros cúbicos por segundo, o sea, una cosa absurdamente grande. O sea, en teoría, con una sola turbina de estas, si la altura no fuera muy grande, se podría manejar el caudal del río Cauca. Recuerden que el caudal medio del río Cauca, medio mínimo, es de 500 metros cúbicos por segundo, caudal de diseño de la central Ituango. Entonces, mire, con una sola turbina se podría manejar ese caudal. Lógicamente, la caída no. Entonces, es mejor trabajar con turbinas Francis, ¿cierto? Que manejan mayor altura, mayor velocidad del fluido. Bueno, vale la pena aclarar en qué me afecta la altura, en la velocidad, ¿cierto? Profe, pero ¿qué me afecta la altura? ¿Qué pasa si a una turbina de estas Kaplan le conecto un ducto de 200 metros de altura? Pues básicamente que va a llegar un fluido con alta velocidad que no es capaz de manejar esta turbina Kaplan, ¿cierto? Mayor altura, mayor velocidad. Recuerden que lo que estamos haciendo aquí es convertir energía potencial en energía cinética, ¿cierto? A través de la caída de un cuerpo. Y ustedes, como ya vieron en física 1, a mayor altura, pues mayor velocidad final de ese elemento. Entonces, estas turbinas Kaplan no están en capacidad de manejar la velocidad del agua cuando tenemos, por ejemplo, una caída de 100 metros. ¿Sí? Entonces, no es simplemente altura porque sí, sino porque esta altura va directamente relacionada con la velocidad del fluido al llegar a la turbina. ¿Cierto? Entonces, aquí, como yo les comenté, podemos hablar de cientos de kilómetros por hora, ¿cierto? Del agua a la salida del inyector, aquí de decenas, y aquí también de decenas, pero menos que en la turbina Francis. Entonces, esta altura va directamente relacionada con la velocidad del agua que está en capacidad de manejar estas turbinas. Aquí vemos, esta es una turbina Kaplan instalada con eje vertical. En Colombia no hay centrales de generación de este tipo. ¿Sí? Son muy poco frecuentes, son muy poco frecuentes. Por ejemplo, la central hidroeléctrica más grande
Latinoamérica y que fue durante mucho tiempo, hasta el año 2016, la más grande del mundo, está en Brasil, ¿cierto? ¿Me recuerdan cómo se llama? Itaipú. Sí, señor. La central hidroeléctrica de Itaipú, señor, creo que ya les comenté, pertenece a dos países. Está en capacidad de generar 15 gigavatios. O sea, solo lo que genera Itaipú es casi lo que genera toda Colombia. Durante mucho tiempo, hasta hace 5 años, 6 años, eh, lo que generaba Itaipú era lo que generaba todas las centrales del Sistema Interconectado Nacional en Colombia. 15 gigavatios. Esa central pertenece la mitad a Brasil, la mitad a Paraguay. Está en la frontera sur de Brasil, norte de Paraguay, frontera entre Paraguay y Brasil. Esa central también maneja turbinas Francis. Entonces, realmente es muy poco común tener un río con el caudal suficiente como para necesitar turbinas Kaplan. Sin embargo, pues están disponibles para diferentes ríos. Eh, no sé, no sé en este momento, por ejemplo, las Tres Gargantas, lo he intentado buscar, pero no es tan fácil encontrar información qué tipo de turbinas maneja, pero yo me imagino que por la potencia que maneja esa central, 26 gigavatios, ¿cierto? Casi que duplicó a Ituango. Esos chinos cuando dicen voy a hacer el más grande del mundo, no solamente lo hacen por un poquito, como los atletas que van aumentando los récords de a poquito en poquito, porque eso pues, le genera mayor réditos económicos, ¿cierto? Los chinos no pasaron de 15 Itaipú a 26, las Tres Gargantas, o sea, casi que duplicaron, eso lo hacen con toda. Yo me imagino que las Tres Gargantas trabajan este tipo de turbinas, o si no van a requerir, o si no requirieron una cantidad de turbinas impresionantes. Sí, pero no estoy seguro, no estoy seguro, realmente no he encontrado la información sobre las características técnicas tanto de generadores como de turbinas en las Tres Gargantas. A diferencia de los brasileros en los años 80, Itaipú fue construida en los años 70, en los años 80 los brasileros escribieron un libro sobre todo, la historia de la construcción de Itaipú, y ahí se mencionan aspectos técnicos al detalle. Los chinos no, ¿cierto? Para los chinos eso es un poco más secreto de ellos, ¿sí? ¿Qué características tienen sus sistemas? Entonces no, uno no va a encontrar un libro con todas esas características técnicas de información así muy confiable. Aquí tenemos ejemplos de, no de los tipos de turbinas, pero sí de las capacidades que tienen algunas de las centrales hidroeléctricas de Colombia. Si ustedes ven, pues tenemos a San Carlos. Para mí en este momento sigue siendo la central hidroeléctrica más grande de Colombia, así en él diga que no lo es, que es Guavio. Para mí sigue siendo San Carlos, ¿no? Por acá no tengo el dato de Guavio, sí, aquí está Guavio. Este es el dato que para mí es el nominal. Sí, realmente lo que están haciendo desde mi concepto, porque no tengo los datos precisos, no trabajo con Enel, no tengo datos fijos. Para mí lo que está haciendo Guavio para simplemente colocarse en primer lugar es algo más como quedar ahí en el primer escalón desde el punto de vista honorífico, eso no les van a pagar más ni menos por ser el primero o el segundo, es sobrecargar un poquito los generadores para llegar a generar 1265 megavatios, que es lo que están generando o están reportando como potencia pico, ¿cierto? Cuando San Carlos genera 1240. ¿Cierto? Entonces, para mí, San Carlos sigue siendo la central de generación más grande de Colombia en este momento, para los países también, lógicamente. ¿Cierto? Entonces, esto que estoy diciendo, pues, es algo parecido al concepto de los países. ¿Sí? No soy ni pro paisa ni pro Enel, pero veo esto desde el punto de vista externo. Y pues ahí están la cantidad de unidades y la potencia de cada unidad de las que manejan en esas centrales, ¿cierto? Comparando las dos más grandes de Colombia, sin dudas en este momento, San Carlos
maneja 8 unidades de 155 megavatios, mientras que Guavio maneja 5 unidades de 230 megavatios. Hasta la construcción de Ituango, estas eran las unidades más grandes del país. Ya no. En Hidroituango se están manejando en este momento 3 unidades de 300 megavatios. En un futuro esperamos que no sea muy lejano. Ya les comenté pues todas las ventajas que tenemos, todo lo que gana el país, no solo los paisas de EPM, sino todo lo que gana el país con la entrada en funcionamiento de Hidroituango al 100%, ¿cierto? Entran a ser reguladores de precios, dejamos en un segundo plano ese afán de tener un crecimiento grande en generación, pues no va a desaparecer, pero sí dejamos esa asfixia que tenemos en este momento. Recuerden que para que un sistema sea sano, debe tener al menos un 50% de reserva rodante. Y en este momento nosotros no estamos llegando al 30%, o sea, estamos en estado crítico. Recuerden que reserva rodante es esa capacidad que tenemos por encima de la potencia pico que estamos consumiendo. Por ejemplo, en Colombia se está consumiendo una potencia pico que está cercana a los 10 megavatios, ¿cierto? Y tenemos una capacidad de generación que está, digamos, lo que es la diaria, está alrededor de los 15 gigavatios. ¿Okay? Entonces, la reserva rodante serían esos 5 gigavatios entre la pico y la máxima que podemos generar en cualquier momento. Y aquí está la de el colegio, ¿cierto? Todo lo que es la Huaca y Paraíso, creo que aquí no coloqué Paraíso, sí. No, qué pena, no. La Huaca y Paraíso son de la segunda cadena del río Bogotá y lo que es Salto 1, Salto 2, Laguneta, Darío Valencia son de la primera cadena del río Bogotá que son un poco más pequeñas. Ustedes ven actualizadas o entraron en operación en el 70, mientras que la Guapi Paraíso en el 87. ¿Alguna duda sobre centrales hidroeléctricas? Ok. Bueno, no vamos a iniciar con centrales de generación eólica y perdón, y fotovoltaica, se lo vamos a dejar para la próxima clase y la próxima semana. Sin embargo, sí quiero hablar un poquitico adicional sobre generación térmica nuclear. Ya la clase antes de Semana Santa hablamos de generación térmica. Hablamos que pues básicamente los principales combustibles para sistemas de generación térmica son carbón, es el más utilizado a nivel mundial. Luego viene energía térmica nuclear. Y en tercera instancia, la que más utilizamos en Colombia, gracias a que tenemos ese combustible cada vez menos, pero todavía lo tenemos, gas natural. ¿Okay? Entonces, el combustible que más se quema a nivel mundial para generación es carbón. A nivel mundial, el 80% de la generación se obtiene con generación térmica. ¿Sí? La mayor parte, aproximadamente un 60% de esa generación térmica provienen de la quema de carbón. Aproximadamente un 25% de energía nuclear y el restante 15%, un 12% aproximadamente de gas natural, el 3% de fuentes diferentes como la geotérmica. ¿Okay? Realmente el carbón está muy por encima de la nuclear y el carbón es mucho más contaminante. O sea, no soy petrista acérrimo, pero pues algunas veces los locos dicen algunas verdades. El carbón es el cáncer de la humanidad. El carbón, así pues haya sido muy criticado sobre todo por periodismo de derecha, para la humanidad ha sido peor que la cocaína, ¿cierto? Si uno lleva al contexto de eso, ¿cuántos ha visto afectado el planeta Tierra por el carbón y cuántos ha visto afectado el planeta Tierra? Seres humanos, ambiente, animales, por la cocaína. Realmente el carbón ha afectado mucho más el planeta Tierra, pero muchísimo más que la cocaína. ¿Sí? Eso
en cierto momento, de pronto lo dijo mal, no escuché la conversación, sí escuché las mofas que hicieron en ciertas emisoras, lo dijo mal Petro, pero es cierto, ¿cierto? Yo no he visto ranas, sapos, peces, aves, roedores, mamíferos diferentes a los humanos afectados en forma fuerte por la cocaína, pues aparte de por toda la deforestación que causa la cocaína, mientras que el carbón es un problema a nivel mundial. ¿Cierto? Han desaparecido especies por todos los procesos de extracción, uso y cambio climático debido al carbón. ¿Sí? Entonces, aproximadamente entre el 45 y el 50% de la energía que se produce en el mundo viene de quemar carbón. ¿Sí? Eso es gravísimo. Entonces, esa idea de reemplazar eh, la energía nuclear por otras energías, yo sé que si hubieran otras energías menos, que afecten menos el planeta, que la nuclear se debería hacer, pero en este momento no lo hay, ¿cierto? Hablar de una granja de generación eh, fotovoltaica o termovoltaica o eólica de 10, 15, 20 gigavatios es muy difícil. Es muy difícil. Eso necesitaría un área para implementar esas granjas fotovoltaicas o eólicas muy grande, que finalmente vendrían a afectar más el planeta, el medio ambiente, que una central nuclear. Que realmente una central nuclear de 20 gigavatios es una central reducida. Es una central que puede tener 500 metros por 200 metros. Eso es pequeñito, ¿cierto? Eso es pequeñito. Estamos hablando de lo que pueden ocupar 2 estadios de fútbol grandecitos o 3 como el Campín. Realmente eso no es mucho. Mientras que para generar esa misma energía con paneles fotovoltaicos, no, esos son miles de kilómetros cuadrados. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Yo les comentaba, Alemania, ¿cierto? Estos son datos del 2021. Entró en un desarme centrales nucleares muy fuerte, más o menos desde el año 2017-2018. El año pasado, 2024, mediados del año pasado, una gran noticia a nivel mundial es Alemania apagó la última central nuclear que tenía en funcionamiento. Este año, menos de un año después de haber lanzado esa noticia, la noticia fuerte en el mundo a nivel energético es el Parlamento alemán. Alemania, a diferencia de Colombia, no tiene congreso, sino tiene parlamento. Aquí en Colombia no tenemos parlamentarios, es una palabra mal dicha, tenemos congresistas. En Alemania tienen parlamentarios. El Parlamento alemán volvió a estudiar la posibilidad de reactivar centrales nucleares. La guerra con Rusia, ¿cierto? Directamente la guerra es Ucrania-Rusia, pero ya sabemos que indirectamente pues, hay muchas otras potencias implicadas. Casi todo el BRICS está apoyando a Rusia, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Una noticia que salió hace 2 semanas es que Colombia hizo formalmente la solicitud al BRICS para adherirse al BRICS, ¿cierto? Entonces eso se está estudiando en esa mesa de BRICS. La canciller, ¿cierto? Laura Sarabia fue a la reunión de cancilleres del BRICS a radicar la solicitud de unirse al BRICS. Entonces, si esa mesa de cancilleres del BRICS acepta, pues Colombia dentro de poco va a ser de los países que le hace gran contrapeso a Estados Unidos, a la OTAN en general, uniéndose al BRICS. En esa guerra, Rusia-Ucrania, BRICS-OTAN, ¿cierto? En términos generales, pues toda Europa, sobre todo la Europa occidental, ¿cierto? Lo que es Alemania, Francia, Italia, se han visto fuertemente afectados por la disminución de gas natural que viene de los Balcanes, Rusia y países cercanos a Rusia, hacia esa parte de Europa un poco más central, ¿cierto? Alemania, Francia, Italia, los países nórdicos. Y pues básicamente están en alerta roja. Si en cierto momento nos cierran de manera fuerte
el gasoducto que viene desde los Balcanes hacia Europa Central, vamos a tener un problema, es lo que dicen los europeos, energético, ¿cierto? ¿Quiénes están, perdónenme la expresión, pero cagados de la R? Francia. ¿Cierto? Francia desde el año 2000 dijo, no me meto en ningún cuento de desmantelamiento de centrales nucleares. Hablemos de armas nucleares, perfecto. Francia empezó a desmantelar sus armas nucleares, pero energía nuclear no, no, ¿cierto? Mire, esto es lo que tenía en el año 2021, y que se mantiene aproximadamente igual, el 71% de la energía francesa, que produce mucho más, ¿cierto? Consume y produce mucho más de lo que consume Colombia. Francia está más o menos en 220 gigavatios de consumo pico, Colombia está en 10. Esa es la diferencia industrial entre Francia y Colombia, más de 20 veces. Francia consume más de 20 veces lo que consume Colombia. Dijo, no, yo vivo de la energía nuclear y seguiré viviendo de la energía nuclear. A mí no me metan en cuentos acelerados de transición energética fotovoltaica y eólica. No lo voy a hacer y no lo hizo. Ellos, lógicamente, han estado en su proceso de transición a fotovoltaica, eólica, otras fuentes, pero sin desmontar su principal fuente, que es la nuclear. ¿Cuál es la ventaja? Ellos tienen enriquecedores de uranio. Es básicamente lo que se necesita un país desarrollado, mantener su estabilidad de generación, su estabilidad energética. Entonces, ellos extraen uranio, Francia produce uranio, lo enriquece y lo utiliza en sus centrales nucleares. Tiene todo el proceso, no depende de nadie. Es el único país europeo, qué pena, aparte de España, y por estar España unido a Portugal, que son capaces de ser independientes desde el punto de vista energético de Europa Occidental, Rusia, ¿sí? Rusia y sus amigos. Alemania, pues, a menos de un año de haber terminado de apagar su última central nuclear, ya está estudiando prenderlas nuevamente. Se dio cuenta que estratégicamente lo que cometieron fue, al parecer, un error. En los próximos años miraremos si Alemania vuelve a prender centrales nucleares, y si la prende, pues básicamente es la prueba de que eso fue un error. Colombia, como les dije, tiene un código nuclear. En ese código nuclear, pues básicamente se habla de utilización de fuentes nucleares para actividades de ingeniería y actividades médicas. ¿Okay? En el nuevo código nuclear, que ya está en estudio en presidencia, ya fue construido por partidos del ala progresista. Básicamente yo les comentaba que quien lideró desde el Congreso de la República este proceso fue María del Mar Pizarro, la hija de Carlos Pizarro, una de las hijas de Carlos Pizarro, y ya lo radicó en presidencia para obtener el aval del Ministerio de Minas y Energía. Y pues básicamente el ministerio lo que está haciendo es terminar unas encuestas para mirar cómo terminar de adaptar esa propuesta, y la va a llevar al Senado, perdón, al Congreso. Eso pasa primero por Cámara y luego sí por Senado. Y muy seguramente ella se aprueba. Y dentro de esa propuesta está 5 años después de aprobarse. Si se aprueba este año, sería en el 2030 tener el primer reactor nuclear en Colombia funcional, ¿sí? Un SMH. Pero es reactor nuclear para generación, ¿para qué era? Profe, qué pena. Para generación de energía eléctrica. En este momento nosotros ya tenemos un par de reactores nucleares para estudio científico, pequeñitos, ¿cierto? Uno está aquí en la carrera 50 con calle 26, en el Centro de Asuntos Nucleares, y otro está en Medellín. Pero esto ya sería un reactor nuclear de mayor potencia, estamos hablando del orden de los 300 megavatios para generación de energía eléctrica, ¿cierto? Estos son los mismos tipos de reactores nucleares que en este momento se están utilizando en los data centers de inteligencia artificial de Google, los chinos, Amazon, etcétera, Microsoft. ¿Sí? Son reactores modulares que caben más o menos en un edificio del orden de 10 por 10 por 10 metros. ¿Sí? En un edificio de 10 por 10 por 10 metros cabe todo el reactor, todo el sistema de generación y control del reactor. Son reactores modulares pequeñitos, 300. Y se llaman modulares porque fácilmente se pueden unir varios reactores para formar una central un poquitico más grande.
¿ok? Entonces, data centers que trabajen con ingeniería artificial, yo les decía, pueden estar consumiendo en este momento 1.2, 1.5 gigavatios de energía de potencia pico, ¿cierto? O sea, tener una red de transmisión que me soporte esa energía para un solo cliente, eso es imposible. ¿Cierto? Eso es imposible. Entonces, la solución para esos grandes de la tecnología mundial es tener su propia generación y la solución fue esta, ¿cierto? Yo cómo puedo tener en Silicon Valley, ¿cierto? En California, una central de generación fotovoltaica de 1 gigavatio si allá el terreno es sumamente costoso. Bueno, es imposible, eólico menos, hidráulico cómo, térmica con carbono, con gas, no, no hay forma. Esta es la solución. Y eso fue lo que hicieron, ¿cierto? Ya es, digamos, una tecnología que fue probada o está siendo probada porque es relativamente nueva, no podemos decir que ya fue probada si lleva 5 años en uso, pero pues ha dado muy buenos resultados en estos data centers principalmente. Creo que ninguno de nosotros ha escuchado de la explosión de un SMR en California o en Shanghái, ¿cierto? Eso hubiera sido noticia mundial. Entonces, la tecnología para hacer SMRs que trabajen en ciudades, ¿cierto? En estados sumamente poblados como California, ciudades sumamente pobladas como Shanghái, de manera sumamente segura. Yo no creo que Profe, disculpe. la Organización Mundial Nuclear haya aprobado la instalación de un generador nuclear, un SMR, en Pekín. Bueno, Pekín no tienen esa necesidad, en California sí, si no fueran sumamente seguros. Cuénteme. Sí, pero una, a una creencia popular es el riesgo que tiene un reactor nuclear en Colombia considerando el historial con las obras públicas del país. Sí, pero digamos el historial que a nosotros nos han dejado estas obras es que somos muy poco eficientes construyendo. Nos demoramos mucho, elevamos los costos mucho, pero desde el punto de vista utilización y mantenimiento no, por lo menos no en el área energética. Por ejemplo, ¿alguno de nosotros ha escuchado que alguna presa se haya caído, como si pasó en África? En Colombia no, ¿cierto? Que una caldera de una central térmica convencional, gas o carbón, haya explotado. No, ¿cierto? Realmente nosotros somos muy juiciosos para operar y mantener estos sistemas energéticos. Entonces yo creo que el riesgo es mínimo, ¿cierto? Tenemos otros tipos de riesgo como el riesgo social, pero este tipo de generadores no se van a instalar en el Catatumbo, ni en el Caguán, ni, pues qué pena con los pobladores de estas zonas, pero pues son unas situaciones sociales muy fuertes, ni en el Cauca. Estos SMR se instalan en Bogotá, en Medellín, en Cali, cerca a los centros de consumo con alta densidad de población o alta densidad de carga, ¿cierto? Si en cierto momento llegan data centers a Colombia, de esta potencia, ¿no? En Colombia tenemos muchos data centers, pero más para procesamiento normal y almacenamiento de información normal, como los de los bancos, IBM, etcétera. Pero pues procesamiento como el que requiere para analítica de datos o inteligencia artificial, no, eso todavía no lo tenemos en Colombia. ¿Cierto? Entonces, si en cierto momento llega ese tipo de consumidores de energía, se requiere este tipo de fuentes ahí pegaditas, y eso es en la ciudad. ¿Sí? Entonces, yo lo veo seguro, yo lo veo muy seguro. Requieren una cantidad de combustible nuclear muy pequeña, entonces, finalmente no tenemos dentro de las manos, o digamos, los que tienen este tipo de SMR no tienen en las manos un posible Chernobyl o un posible Tres Gargantas, no. Son cosas completamente diferentes por tecnologías, maduramiento de la seguridad en este tipo de instalaciones y tamaños, lógicamente. Entonces, yo lo veo completamente viable, ¿sí? Si no estoy mal, profe, creo que esos reactores son como de armar y desarmar. Según la vez pasada escuché que, o sea, los reactores así que venían, o sea, el mismo proveedor como que venía, los armaba y el Así, mismo
el mismo proveedor se hacía cargo de los desechos tóxicos, por decirlo así. O sea, se hacía cargo de la disposición final de los desechos nucleares. Entonces era como venir a armarlo, tener 300, no sé, 100, 200 megas en cuestión de año y medio, 2 años. Sí, efectivamente eso es así. Son sistemas que ya son muy fáciles de construir, rápidos de construir e instalar. Eh, Desechos tóxicos son pocos comparados con un reactor convencional, pero efectivamente cuando se hace el contrato de construcción, inmediatamente ahí se hace el contrato de manipulación de residuos tóxicos, residuos radioactivos. Algo que sí se necesita y pues que en este momento el Ministerio de Minas y Energía está en todo ese proceso de formación con las universidades es la capacitación. Básicamente nosotros vamos a entrar en el proceso que entró Argentina y Brasil. Brasil y Argentina ya tienen reactores nucleares, centrales de generación nuclear. Desde finales de los 70 Argentina fue el primero en Latinoamérica, principio de los 80 Brasil, es decir, desde hace 40 años. Y algo que ellos necesitaron fue personal, ¿sí? Desde nivel técnico hasta doctores y postdoctores. Entonces, eso les sirvió a ellos para poder crear esa ramita de formación en el área nuclear. Ellos tienen técnicos nucleares, tecnólogos nucleares, ingenieros nucleares y posgrados en el área nuclear. El área de física nuclear avanzó fuertemente gracias a la tenencia de estos sistemas de reactores. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar en un proceso en el cual Argentina y Brasil entraron hace 40 años y realmente estamos en la capacidad, tanto como Colombia como a nivel de desarrollo mundial. Yo creo que lo de menos es tenerlo en miedo. Eso que está haciendo el Ministerio de Minas y Energía es básicamente eso, generar encuestas, no solo para mirar qué opina la gente en común y las personas que tienen conocimiento de esta área sobre construir centrales nucleares en Colombia, sino para irles informando e irles quitando ese miedo, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos quedamos con las noticias de hace unos años, muchos años, 40 años, de lo que pasó en la Unión Soviética, lo que pudo pasar en Estados Unidos, lo que pasó en Japón, eh, y con las películas de ciencia ficción, y no enfrentamos la realidad, ¿cierto? A nivel, digamos, desastre, ha habido mucho más muertes por accidentes aéreos en los últimos 40 años que por accidentes nucleares. Entonces, si fuera por seguridad, entonces, no, quitemos los aviones, quitemos los carros que generan más muertos que una central nuclear. Realmente el riesgo de una central nuclear es muy, muy, muy pequeño si lo comparamos con otros riesgos. ¿Sí? Entonces, vale la pena. Y el beneficio es muy alto. Y el beneficio es grandísimo, sobre todo para países como Colombia que dependen fuertemente de combustibles baratos. Nosotros no estamos acostumbrados a importar combustibles. Si llegamos a eso, si en este momento ya no estamos quejando por el kilovatio hora 1.000 pesos en usuario residencial regulado, imaginémonos cuando se llegue a 2.000, 3.000 pesos, ¿cierto? Importando carbón. Es, eso se nos va a salir de las manos. A mediano plazo, 4 o 5 años, esto es una muy buena solución, ¿cierto? Estos SMRs, aquí estamos, entre 20 y 300 megavatios, ¿cierto? Es una muy buena solución, ¿sí? A esto sí es difícil llegar y no lo necesitamos, realmente no lo necesitamos, pero a esto sí, ¿sí? A esto sí, instalándolo en o cerca a las ciudades, ¿cierto? Disminuimos costos de transmisión, disminuimos pérdidas y aumentamos nuestra capacidad instalada, que es una necesidad a gritos. Básicamente, para esto que se requiere decisión política. No, pero es que cuesta mucho, no, para nada. Esto cuesta igual que una central térmica gas o una central térmica carbón. Pues, ¿por qué no? ¿Cierto? Esos costos altísimos ya no. Y aparte de eso, pues todo el desarrollo de ingeniería y ciencia en Colombia que viene asociado a esto es grandísimo. Es grandísimo. No es solo instalarlo, sino aprender de energía nuclear en Colombia. En Colombia no sabemos de energía nuclear. Hay 10 personas que saben de energía nuclear, que son los que trabajan con los reactores modulares pequeños que tenemos en Bogotá y en Medellín. Del resto no. Entonces, esto amplía ese conocimiento fuertemente. Nosotros no nos vamos a poner a producir uranio ni a enriquecer uranio, ¿cierto? Como si, digamos, ese problema que en este momento tienen con Irak.
¿cierto? Irak ya enriquece uranio y está utilizando ese uranio, según Estados Unidos, para desarrollar bombas nucleares, ¿no? Nosotros no nos interesa eso. ¿Con quién nos vamos a agarrar a bombazos? ¿Cierto? Entonces, no, nosotros compramos el uranio enriquecido y lo utilizamos acá, ¿cierto? ¿Quién nos vende? El mismo vendedor de la central. Y si se la compramos a Estados Unidos, pues mucho mejor para los gringos. Van a estar más tranquilos que si se la compramos a India o a China. Entonces, ahí toca mirar todo, ¿cierto? Toda la parte política. Ahorita, por ejemplo, la pelea con los aviones, la pelea fuerte con Estados Unidos, ¿cierto? Lo escucharon la semana pasada, es el Banco Mundial les presta, el Banco Mundial, el 80% de la plata la coloca Estados Unidos en ese Banco Mundial, y Colombia pide la plata para comprarle a los chinos. Eso no es negocio para nosotros, les vamos a dejar de prestar Colombia. Es igual, ¿cierto? Con los aviones igual. El Banco Mundial les va a hacer el préstamo para comprar aviones y ustedes les van a comprar aviones a los suecos. No es negocio para nosotros, no le vamos a prestar la plata. Entonces, para esto igual, préstenos la plata, ¿cierto? El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y si se le compra a los gringos, pues yo creo que ellos van a quedar completos, hacen el negocio completo, les presto y les vendo. Entonces ahí está más esa solución. Yo creo que por ahí no van a haber reparos de ninguna parte, ¿cierto? Nosotros no somos iraquíes ni ese tipo de países que están interesados en tener conocimiento nuclear para crear bombas. Nosotros estamos lejos de eso y no tenemos el interés. Hablando de centrales nucleares, miremos un poquitico al detalle qué hay dentro de la central nuclear, a diferencia de lo que tenemos en una central térmica como las que ya vimos, ciclo simple, ¿cierto? Recuerden que la única central que tiene ciclo combinado son las centrales que utilizan como combustible gas. Aquí, pues básicamente lo vamos a comparar con una central como la de carbón, ciclo simple. Tenemos turbinas. ¿Turbinas de qué tipo? En las centrales de carbón, ¿qué tipo de turbinas tienen que instalarse? No hay otra opción. ¿A vapor? Sí, señor. Turbinas de vapor. En las centrales que utilizan gas natural, aparte de las de vapor, están las turbinas de gas, ¿cierto? Entonces, podemos tener ciclo combinado. En las centrales nucleares se tiene que trabajar con ciclo simple. ¿Qué cambia? Por fuera de la caldera, esta es la caldera, lo que se denomina en las centrales térmicas a gas o a carbón, la caldera. En las centrales nucleares se le denomina el reactor, ¿cierto? El reactor. Eso es lo que cambia, la caldera o el reactor. Por fuera de la caldera no cambia nada. De la caldera o del reactor, si hablamos de una central nuclear, sale vapor sobrecalentado. Ese vapor sobrecalentado, vapor más o menos a 5 atmósferas, 500, 550 grados Celsius, llega a las turbinas de vapor, una de alta presión, otra de baja presión. La presión de ese vapor hace que el rotor de las turbinas de vapor gire. Entonces, transformamos energía de presión en energía cinética rotativa. El generador sincrónico, como les acabo de decir, para todas las centrales térmicas, generador sincrónico de rotor cilíndrico o de rotor de polos lisos, está unido directamente a las turbinas de vapor. Estas turbinas giran a alta velocidad es típicamente 1800 y 1200 RPM para el caso de sistemas de 60 Hz y 1500 o 1000 RPM para el caso de sistemas de 50 Hz. Entonces, el generador de 4 o de 6 polos, típico, ya los generadores de 2 polos casi no se utilizan, pueden haber 3600 o 3000 RPM, pero casi no se utilizan. Los más utilizados son los de 4 y de 6 polos, se unen directamente a la turbina. Entonces, siendo así, las turbinas deben girar a 1800 RPM si tenemos un generador de 4 polos o a 1200 RPM si tenemos un generador de 6 polos. De la turbina de baja presión sale todavía vapor, entonces por aquí entra vapor más o menos a 5 atmósferas, 500 grados Celsius, turbina de alta presión, y de la turbina de baja presión sale vapor a 150 grados Celsius, más o menos 1.5 atmósferas. Recuerden que se debe garantizar que entra vapor y sale vapor, es decir, dentro de las turbinas a vapor nunca se produce condensación,
porque esa condensación genera cavitación, implosiones dentro de las turbinas y eso daña el rotor, las palas del rotor de las turbinas. Entonces sale vapor a 150 grados Celsius, ese vapor pasa por un condensador, ¿cierto? Entonces es esta torre de refrigeración, ¿cierto? Donde sale una gran cantidad de humo, básicamente, y lo que se hace es pasar vapor sobrecalentado y agua caliente sobre un sistema de refrigeración con agua parecido al de un carro. Entonces por aquí sale vapor de agua. Entonces eso que ustedes ven en las películas o de pronto cuando pasan cerca a cualquier central termoeléctrica, una gran cantidad de vapor, primero significa que la central está funcionando. Y lo segundo, eso que ven ahí no es contaminante, no es dióxido ni monóxido de carbono, no son residuos de combustión, sino es vapor de agua. Eso no contamina el ambiente, ¿cierto? Los que dicen que contamina el ambiente son los que no saben qué se está haciendo dentro de la central. Nosotros ya sabemos que esa gran cantidad de vapor blanco es vapor de agua, no contaminante. Las centrales termoeléctricas, sobre todo las de carbón, sí emiten dióxidos y monóxidos, pero es por una torre chiquitica que está oculta y casi no se ve, ¿cierto? Después de la torre de refrigeración, el agua caliente, esto sigue siendo agua caliente, líquida pero caliente, alrededor de los 60 grados Celsius, vuelve a la caldera. Entonces, hasta ahí nada diferente de lo que vimos en las centrales de gas o las centrales de carbón. ¿Qué cambia en una central nuclear? Cómo se calienta el agua, cómo se produce este vapor sobrecalentado. Entonces, ese vapor sobrecalentado se produce en dos etapas. En una central de gas o en una central de carbón, básicamente en la caldera lo que hacía era quemar carbón o quemar gas natural, hacer pasar agua por esa caldera, calentar el agua como lo hacemos en una olla express o en un calentador de agua en nuestra casa y hacer que entre agua líquida a la caldera y salga vapor de agua sobrecalentado. ¿Ok? Una sola etapa. Aquí, para evitar que el agua contaminada, yo les decía, el agua que está en contacto directo con el combustible, uranio 235, se contamina, ¿cierto? Entonces ya no vamos a tener alrededor de el uranio, no vamos a tener H2O, sino D2O o T2O, deuterio o tritio. Esos son aguas pesadas. La molécula de hidrógeno adquiere un neutrón más, ¿cierto? A eso se le denomina deuterio, o dos neutrones más, a eso se le denomina tritio. Esas son moléculas D2O o T2O que son altamente radiactivas. Si ese agua sale de la caldera, del reactor, puede contaminar otras fuentes. Por radiación puede contaminar el aire, etc. ¿Okay? Entonces no se debe permitir que esas aguas pesadas salgan del reactor. Para evitar eso, se trabaja con un sistema de calefacción de dos etapas, no una sola etapa. Entonces, el núcleo, los núcleos de uranio 235 están en contacto con agua. Esa agua se calienta fuertemente, ¿cierto? Alrededor de los 500 grados Celsius, pero sigue siendo agua líquida, es agua a presión, y como es agua pesada tampoco se evapora. Entonces, tanto la presión dentro de esta primera etapa, incluyendo este serpentín, este es el ducto de agua pesada, como el no tener H2O, sino D2O y T2O, que tienen un mayor punto de ebullición, hace que aún esta agua estando a 500 grados Celsius no pase de líquido a gaseoso, sino siga siendo agua líquida, agua pesada líquida. Entonces por aquí sale agua pesada líquida, D2O y T2O, ahí mezcladas. Esa agua pesada se coloca en contacto con agua no pesada. Estos ductos evitan que esos neutrones pasen del deuterio y del tritio al H2O, que está en esta segunda etapa, y el agua pesada vuelve a la primera etapa de la caldera del reactor. Esta agua, H2O, que está en contacto con el calor, más no con las partículas radiactivas del deuterio y tritio, llega aquí a 60 grados Celsius y se calienta, aquí sale vapor sobrecalentado, gracias al contacto térmico con el agua pesada caliente. ¿Okay? Entonces no es que el agua que va a las turbinas esté en contacto directamente con el uranio. No,
no porque estaríamos llevando agua pesada a las turbinas y generando un sistema altamente contaminado. Lógicamente ya está estudiado. Entonces, esta segunda etapa se encarga de garantizar que aunque hay transferencia de calor del agua pesada al agua liviana, no hay transferencia de radiación, neutrones libres. Por aquí sale vapor sobrecalentado, H2O sobrecalentado, que llega a las turbinas. Entonces, eso es lo que se hace acá. ¿Cómo se hace para saber cuánto calor se transmite de las barras de uranio para controlar qué tanto calor se transmite, qué tanta radiación se transmite de las barras de uranio 235 al agua pesada? Con barras de control. Estas barras de control suben o bajan. Estas barras de control, bueno, por favor me indican qué materiales son estos. Si no lo saben, busquen. Para eso sirve Google, ¿cierto? Yo no estoy pidiendo que sepan la tabla periódica de memoria, ¿cierto? Hay algunos elementos que nos conocemos muy bien, ¿cierto? El cobre lo manejamos a toda hora, el aluminio lo manejamos a toda hora, el hierro lo manejamos a toda hora, pues lo sabemos de memoria. Pero estos de pronto no tanto. Entonces, AG, ¿qué es? Plata. IN, hágale que no me va a sentir ofendido. Yo sé que no lo dice, no me lo está diciendo a mí. Indio. Exacto. Y CD, Cadmio. cadmio. Entonces, básicamente son materiales, ¿cierto? No se utilizan puros, se utilizan en aleaciones con hierro u otros metales, pero son materiales que evitan que, ¿qué es radiación? Cuando estamos hablando de radiación, ¿a qué nos referimos con radiación? Pues básicamente que esas partículas subatómicas lleguen al agua pesada o sea, vayan desde las barras de uranio 235 hasta el agua pesada. Entonces, en estas barras, en estos tubos de control, se meten, en este momento, mire, todas las barras de uranio 235 están dentro de los tubos de control. No se está generando nada, este reactor está apagado. Esto que se ve acá no es aire, sino es agua pesada. Estas son las barras de control. Si yo quiero empezar a generar, básicamente con un sistema mecánico, empiezo a sacar por estos tubos. Las barras son barras cilíndricas de uranio 235. A medida que esas barras van saliendo, esas barras siempre están emitiendo radiación. Es imposible apagar un reactor, imposible hacer que esas barras dejen de emitir radiación. A diferencia de una central convencional, no es que no quiero generar, pues no quemo carbono, no quemo gas. Apago la caldera y se puede apagar. Aquí, esto de apagar la caldera es simplemente meter las barras de uranio 235 dentro de las barras de control. ¿Sí? Pero esas barras siguen emitiendo radiación. ¿Qué pasa con esta radiación? Es absorbida por estos materiales, ¿cierto? Por la plata, el indio o el cadmio. Entre otros, hay otros materiales que también se utilizan para barras de control. Si yo quiero empezar a generar, pues básicamente saco las barras de uranio 235 por estos tubos, esas salen hacia arriba, y entre más salgan, pues más transferencia de radiación va a haber de las barras de uranio hacia el agua pesada, por lo cual el agua pesada más se va a calentar. Entonces, entre más potencia yo necesito generar, pues más saco las barras de uranio de estas barras de control. ¿Sí? ¿Qué problema sucedió en Chernobyl? ¿Alguien ya se vio la película Chernobyl? Para la tarea que está en camino. Sí, inundaron el reactor porque no sabían lo que estaba pasando. Lo Ujú. inundan, retiran las barras estaban hechas de grafito. Digo, no, las barras no, las puntas de las barras estaban hechas de grafito, igual que el reactor. Al momento en que vuelven a encender el reactor para llevar otra vez la potencia, cuando entran las puntas de grafito, el agua en un instante se evapora y las barras no pueden, se quedan atoradas porque no pueden entrar y la orden que se da desde el control es que entren. Entonces, la presión del vapor que se formó en un instante no la deja entrar y eso hace que la reactividad del grafito aumente infinitamente durante el tiempo que duran hasta que
el reactor estalla. Eh, Al parecer, porque lógicamente esto es un supuesto, ¿no? Eh, Todo lo que está en esa película es un supuesto porque Rusia pues nunca va a decir qué fue lo que realmente pasó. Pero son supuestos que son muy aproximados, ¿cierto? Son muy aproximados, aunque de pronto hay algunas fallas en algunos detalles, son muy aproximados. El principal problema fue que se apagó esta bomba. Perdón, esta bomba. Esta bomba recircula el agua pesada a través de esta segunda etapa del reactor. Al apagar esta bomba y estar las barras de uranio 235, como lo decía Alkin, por fuera trabadas, el agua pesada se calentó tanto que dejó de estar en estado líquido. Esta agua pesada siempre debe estar en estado líquido y pasó a estado gaseoso, básicamente porque se dejó de recircular. ¿Cómo se enfría el agua pesada? Pues cuando le transfiere calor al agua liviana que va a la turbina, ¿cierto? Entonces, por aquí entra agua a 60 grados Celsius, el agua pesada le transfiere calor por conducción al agua liviana, por lo cual el agua liviana pasa de 60 grados Celsius a 500 grados Celsius, vapor sobrecalentado, llega a las turbinas y continúa el ciclo. Es decir, el agua pesada se enfría gracias a que le cede calor al agua liviana. Cuando se apaga esta bomba, estando las barras de uranio por fuera de las barras de control, el agua pesada no tiene cómo enfriarse. Se calienta y se calienta y se calienta, llegando, pues según los expertos en este tipo de reactores, a cerca de 1200 grados Celsius. Cuando llega ahí, es lo que pasa en una olla express, cuando se le inyecta calor y la válvula de control de presión, el pito, está trabado. Esa bomba explota, o sea, esa olla deja de ser olla de presión y se convierte en una bomba. Explota. Esto, que son más o menos 2,5, 3 metros de hormigón, explota, esto explota, se libera el agua pesada y aparte de eso se empieza a liberar radiación de los núcleos, de las barras de uranio. Eso fue lo que pasó por apagar una bomba. ¿Por qué se apagó una bomba? Pues básicamente por una mala operación de un operador. Eso es lo que se cree. Y pues básicamente también lo que dicen ahí, una de las conclusiones fuertes de esa película a nivel ingeniería, un error de diseño en todos los reactores de ese tipo. Si ustedes recuerdan, habían más o menos 18 reactores de este tipo en toda la Unión Soviética. El problema iba a pasar, ¿cierto? Porque no se había detectado ese error de diseño de que esta bomba se podía apagar de manera manual o de manera automática sin estar las barras de uranio directamente dentro de las barras de control. Entonces iba a pasar, el problema fue, o la suerte fue que pasó en Chernobyl. Pero iba a pasar en cualquiera de esos 18 reactores que tenían con esta misma tecnología. Era un error, o era un error de diseño. Lógicamente eso pues nunca lo van a aceptar los rusos, ¿cierto? Bueno, en este momento los rusos, en ese momento los soviéticos. Ucrania, recuerden que era parte de uno de los países de la Unión Soviética. ¿Okay? Entonces fue básicamente eso, un error de los sistemas y de la operación de apagar la bomba de recirculación de agua pesada sin estar las barras de uranio 265 directamente o completamente dentro de las barras de control. Ya cuando fueron a intentar meter las barras de uranio 265 dentro de las barras de control, lo que dijo Elkin, eso ya estaba soldado. Debido a esa temperatura, esas barras ya eran imposibles de meter y pues pasó lo que pasó. ¿Cierto? Que pudo ser peor. Bueno, entonces, ¿cómo funciona las barras el combustible nuclear? Pues básicamente lo que tenemos es uranio 235. Esto es uranio enriquecido, valga la pena la aclaración. El uranio 235 se enriquece en aceleradores nucleares. Lo que se hace es inyectar mayor cantidad de neutrones. ¿Okay? Entonces, en los aceleradores nucleares, al uranio que se extrae de las minas de uranio, que es un uranio radioactivo, pero no lo suficientemente radioactivo como para poderse utilizar en generación nuclear o en bombas nucleares, se enriquece. En aceleradores se le inyecta mayor cantidad de neutrones,
Luego este uranio 35 es altamente inestable, libera neutrones. Al liberar neutrones, por cada neutrón que libera, también libera 200 megaelectronvoltios. Recuerden que esto es una medida de energía, ¿cierto? Ahí ustedes pueden encontrar también en Google 200 megaelectronvoltios a cuántos julios equivale, ¿cierto? Pero esto es una medida de energía. Entonces, por cada neutrón que se libera energía térmica en forma de calor que equivale a 200 megaelectronvoltios. Y esta energía térmica es la que utilizamos para calentar el agua. ¿Cuál es el problema? Pues que como no solo se libera calor, sino también neutrones, estos neutrones tienen que ser absorbidos por alguna otra molécula. ¿Quién las absorbe? Pues el agua que está alrededor de las barras. Por eso, el H2O, al absorber un neutrón, se convierte en D2O, o al absorber dos neutrones, se convierte en T2O. Entonces, esa agua se contamina, esa agua se vuelve radiactiva. ¿Por qué? Porque ese D2O, con el tiempo, tiende a enfriarse y a liberar el o los neutrones que absorbió. Y esos neutrones son radioactivos. Si ese neutrón llega a material orgánico, lo descompone, o si llega a material inorgánico, lo contamina. ¿Ok? Entonces es absorbido por el material inorgánico y luego liberado hasta que llega a material orgánico, como por ejemplo los fluidos o la carne humana. ¿Ok? Entonces el problema es ese neutrón libre es el problema. Si ese neutrón libre no se liberara y solo liberara energía, pues sería magnífico, ideal, energía nuclear limpia, pero eso no existe. ¿Sí? Eso no existe. A eso se le denomina la fisión nuclear, ¿cierto? Tenemos un átomo, perdón, una molécula, y esa molécula se descompone o se parte en varias partes, se fisiona. Se han hecho muchos experimentos, muchos estudios, y se habla que es la energía del futuro, que no es la fisión, sino la fusión, ¿cierto? Cojamos dos átomos de hidrógeno, fusionémoslos, unámoslos y creemos un átomo de helio, como lo que pasa en el núcleo del Sol. Al generar esa función se libera mucho más energía, del orden de 10 veces esta energía. O sea, fusiono dos átomos de hidrógeno, creo un átomo de helio y aparte de eso se libera alrededor de 2000 megaelectronvoltios. El problema es que para poder generar esa fusión se necesitan temperaturas sumamente altas. Y para poder tener esas temperaturas sumamente altas, pues se requiere mucho más energía en este momento de lo que yo voy a ganar. Entonces realmente es un proceso en el que no gano nada. Tengo que, con alguna fuente, generar una temperatura sumamente alta, por ejemplo, dentro de cuando se producen los estallidos de las bombas atómicas, internamente se producen pequeñas fusiones. Entonces, necesito llegar a las temperaturas. En el Sol se producen esas fusiones porque tenemos unas temperaturas absurdamente altas, no en la superficie del Sol, cerca del núcleo del Sol. Entonces, realmente en este momento, para nosotros como humanos, la fusión nuclear es algo teórico. Seguramente llegaremos, no sé si en 100, 200 años llegaremos a tener energía limpia por fusión, ¿cierto? Donde cogemos agua, separamos el hidrógeno del oxígeno, es decir, no tenemos residuos contaminantes, oxígeno, ¿cierto? Lo podemos utilizar en cualquier cosa, inclusive mandarlo al ambiente para tener más oxígeno en el ambiente, utilizar el hidrógeno, fusionarlo y crear helio, y el helio no es contaminante, lo podemos utilizar en otros procesos químicos. Cero contaminación, ¿cierto? El problema es cómo calentamos el sistema para poder generar adecuadamente esa fusión. Ese es nuestro problema ahorita. Bueno, en este momento, fisión, ¿cierto? Bombardeamos el uranio con neutrones en aceleradores nucleares, creamos la molécula, el isótopo de uranio 235, que es altamente inestable. Ese libera neutrones más energía térmica. Con esa energía térmica calentamos el agua. Tenemos el problema de los neutrones que nos generan aguas pesadas al chocar con los átomos de agua, H2O. Entonces, de esta manera generamos calor en lugar de quemar carbón o quemar gas natural, pero también generamos radiación, neutrones libres que van a generar contaminación radioactiva. ¿Sí? Y finalmente ese vapor se pasa por turbinas de vapor, ¿cierto? La etapa de alta presión y la etapa de baja presión. Turbinas de vapor exactamente iguales a las que utilizamos en generación térmica con carbón o con gas.
A nivel mundial, año 2021, este era el top mundial de generación, ¿cierto? Cuando hablamos de 70% es del 100% de la energía que consume Francia, el 70,58% es producida con energía nuclear. A eso se refiere este porcentaje. Rusia, más o menos el 20% de la energía que consume, la produce con energía nuclear. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos este top con mayor porcentaje de energía nuclear en función de la energía que consume. ¿Ok? No es un término absoluto. Ustedes ven, todos, bueno, casi todos, sale de ahí Corea del Sur, son países europeos. ¿Cierto? Bueno, Armenia también ya está en Asia, pero Rusia sí, parte de Rusia está en Europa y otra parte está en Asia. ¿Sí? De resto, mira, a excepción de Corea del Sur y de Armenia, que son países de Asia, todos son europeos. ¿Sí? ¿Quién no está ahí? Y estuvo Alemania, porque ya para 2021 llevaba cerca de 4 o 5 años de desmonte de sus centrales nucleares, eh, por lo cual había disminuido fuertemente. Esperemos las noticias en el próximo año, los próximos años, a ver qué decide Alemania, el Parlamento alemán, sobre la reactivación de las centrales nucleares. Yo no creo que estén lejos, ¿sí? Yo no creo que estén lejos porque en este momento tener fuentes de energía fotovoltaica o eólica, que son las fuentes que la podrían reemplazar a esta escala, a la escala de lo que consumen en Alemania o Francia, pues es muy difícil. Es muy difícil. ¿Qué accidentes nucleares graves hemos tenido? Mire que no son muchos, ¿cierto? Casi que los podemos contar con los dedos de una mano, ¿cierto? Entonces son poquitos. Los más renombrados por la intensidad, Chernobyl y Fukushima. Los otros realmente fueron accidentes que no llegaron a mayores. Que no llegaron a mayores. Permítanme un momento, por favor. Bueno, entonces, como les decía, accidentes graves, lógicamente el de Chernobyl y el de Fukushima. No sé si ustedes hayan visto la película, ¿cierto? Una de las que les sugerí de La isla de las tres millas, que también pues pudo ser gravísimo, pero afortunadamente no lo fue, no lo fue. Y Fukushima pues también está la película, ¿cierto? Las horas, si no estoy mal, donde cuentan pues qué fue lo que pasó en Fukushima. Si ahí pues sí efectivamente se acumularon errores y mala suerte, ¿cierto? Pasaron fenómenos que eran casi imposible que pasaran, pero pasaron, ¿cierto? Pero pasaron. Entonces finalmente se generó el desastre, no tan grande como Chernobyl, gracias a los técnicos de Fukushima. Hicieron, se sacrificaron, realmente ellos fueron kamikaze. Desde el punto bueno de la palabra, ¿cierto? Kamikaze es una palabra muy fuerte, entonces hicieron un sacrificio muy fuerte para que Fukushima no pasara a mayores, pues con todas las consecuencias que eso trajo, ¿cierto? Los que ya vieron la película, todo lo que fueron
los muertos de Fukushima y las afectaciones en alrededores de Fukushima. Entonces, realmente no son muchas, ¿cierto? No son muchas como para satanizar este tipo de energía. Y pues con respecto a las fuentes del siglo pasado, ¿cierto? Las tecnologías del siglo pasado como las Three Mile Chernobyl, hemos avanzado muchísimo. Eh, es absurdo hablar de que podría pasar otro Chernobyl en los días de hoy, cuando pues con una gran cantidad de certeza se sabe lo que pasó en Chernobyl y se corrigió. Entonces los generadores actuales, aunque pueden fallar, no el generador como tal, sí la instalación, sobre todo cuando están en unas condiciones desfavorables, eh, no va a pasar lo que pasó en Chernobyl. Realmente ahí las fallas de diseño, el desconocimiento de la tecnología, la falta de capacitación en los operarios, no se da. Es imposible que se dé al día de hoy. Entonces, tener otro Chernobyl, no es posible. A no ser que suceda algo peor. No, es que estamos en una guerra nuclear y están lanzando misiles sobre las centrales nucleares para afectar. Eso no va a volver a pasar. ¿Cierto? Y esperemos que ese escenario apocalíptico no se dé. ¿Cierto? No sé, lo que casi pasa en la Guerra Fría, no creo que estemos ni cerca de que pase en los días actuales. Listo, entonces eso era lo que les quería adicionar sobre generación nuclear. No sé si tengan alguna duda. Listo, jóvenes, entonces si no hay dudas, pues por hoy no sería nada más. Muchas gracias por su asistencia, por su atención. Nos vemos el martes allá en la facultad. Ya espero estar mejor. Entonces nos vemos allá. Luego, gracias, profe. Que estén muy bien. Luego, Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.